Hola, ¿cómo están, estimado público del conversatorio? Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más, en un episodio más. Es el episodio número 13 de la lección de escuela sabática. Y este folleto que ha estado tan interesante está por terminar. Y a manera de epílogo nos presenta precisamente el cierre del capítulo, el cierre de la lección y también la conclusión de la vida de un héroe de la fe como lo fue Josué. Y que antes de desarrollarse este epílogo, él deseó, inspirado por Dios, dejar algunas recomendaciones como un padre amoroso a su pueblo. Él deseó también establecer o restaurar o retomar, mejor dicho, un pacto importante que era necesario entre Israel y Dios. Y encontramos en el capítulo 24 del libro de Josué precisamente una estructura pactual en la cual se identifica un preámbulo, ¿verdad? Se identifica a un Dios, se identifica también a una petición de lealtad, se identifican a dos partes, que es la parte de a quien se le da la lealtad, que es el soberano, y un vasallo. También se identifican los testigos, se identifican también una especie de documento, sí, para una futura lectura de este pacto y pues una ratificación. Esta estructura es una estructura general del capítulo 24 que luego nos da lecciones bien interesantes a nivel social, a nivel cultural, pero sobre todo a nivel espiritual. No quiero comentar la lección solo, lo quiero hacer con dos amigos. Aquí enfrente de mí tengo a Fernando Villarreal. Un placer estar con nuestros amigos en la audiencia en el podcast. Muchas gracias, Fernando. Fernando es un amigo que ya ha estado varias ocasiones con nosotros y pues es uno de los invitados de lujo que tenemos aquí, ¿verdad? Gracias. Así es. Y alguien pues de casa, podríamos decir, de mi lado derecho tengo a Esdras Tuxpeño. Es un gusto estar aquí una vez más en este repaso de lección. Así es. Pues no sé qué podríamos dar como comentario introductorio. Esta lección se titula, por cierto, plantea en el título una elección. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos enfrentamos a una bifurcación en donde debo de elegir entre una cosa y otra, dicen los economistas, ante un costo de oportunidad? ¿Verdad? Y precisamente se plantea en Josué 24:15, donde dice el versículo, un versículo conocido: y si les parece mal servir al Señor, los desafía y los confronta al pueblo. Josué dice: entonces elijan hoy a quién van a servir. Que yo y mi casa, dice firmemente, serviremos a Jehová. ¿Qué primer comentario les merece? Josué ya es un anciano, más de 100 años. Ha visto todo el desarrollo del cuidado de Dios por su pueblo desde que estaban en Egipto y las plagas y las veces que Moisés iba a Faraón, cómo Dios los guió con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios les dio maná y agua todos los días. Y ahora está diciendo: Dios ha sido fiel, yo quiero ser fiel, ustedes escojan a quién van a servir. Y les da opciones: a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él toma su decisión y se pone al frente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está asumiendo su rol de líder y está diciendo: este es el camino. Yo he visto cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios ha estado con nosotros, a pesar de que a veces nosotros nos equivocamos y nos apartamos. Y por eso les dice: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Así es. Algo interesante es de que dentro de este discurso menciona la lección que está dando como una pequeña estructura de lo que era realmente un tratado de un pacto como entre un contrato soberano, de un soberano y su rey, su vasallo, es como una constitución nacional. Y es algo interesante cómo es que se está dando este sentido. Y
en las últimas palabras, que es donde se centra esta lección, vemos algo interesante ahora del lado del compromiso del vasallo. La lección anterior estamos viendo lo que Dios ya hizo, lo que el soberano ya hizo. Josué le está dando recomendaciones, pero ahora sí le está diciendo al pueblo, ahora ustedes, ¿verdad? Se comprometen a cumplir este pacto, y luego se da como tal el depósito del documento para una futura lectura, ¿verdad? Porque todo para que quede un testimonio, para las generaciones futuras. Sí, y nos lleva una ratificación al pacto. Fíjate que ahorita que mencionas, Fernando, el rol del líder, qué importante es que, y muchas ocasiones, en la época de Moisés también, y a lo largo de la Biblia se menciona que el líder tendría que tener esta cualidad de líder moral. No solamente líder impositivo o líder autócrata que se presentaba o que se iba a presentar como yo soy el representante de Dios y listo, ¿no? No era así. Josué manifiesta autoridad moral cuando hace esta declaración. Dice, miren, independientemente de lo que ustedes decidan, porque ustedes pueden escoger. Les entrega el uso de su libre albedrío, que esto me encanta, es algo que enseña la Biblia. La Biblia nunca obliga, Dios no obliga. Después de esto les dice, independientemente de lo que ustedes hoy vayan a decidir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces da un golpe en la mesa de autoridad, pero como debe de ser, un golpe de autoridad moral, no otro tipo de autoridad. Luego tenemos por allí otras cosas bien interesantes. Por ejemplo, el hecho de que estaban en Siquem. Muchos tenían en su recordar a sus antepasados las historias que de generación en generación venían, pero también, ¿qué recordaban? Pues recordaban que allí fue cuando Dios llama a Abraham. El pacto de Abraham. Y luego le hace pasar por allí, y allí es donde le promete una gran descendencia y que le iba a entregar esta heredad. Entonces es significativo que es allí donde se pretende, con Josué como intermediario, ratificar este pacto. Y allí también surge la parte interesante de que Dios se presenta como un sujeto principal, un sujeto activo. En lecciones anteriores hemos visto cómo Dios no es un Dios que solamente observa su creación, ¿verdad? Como dicen los deístas, sino que es un Dios que se involucra. Que se involucra constantemente en el diario vivir, en la batalla diaria de Israel. Exacto, porque el texto dice, yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo te saqué, yo te libré. Entonces tenemos un rol sumamente activo de Dios. Es algo, pues hasta el momento puede ser como llegar a consternar, ¿no? El corazón. Porque yo me pongo a pensar en el mismo lugar donde se le prometió la primera vez, mira, a Abraham, ¿verdad? Toda esta tierra va a ser tuya y de tu descendencia, y que Josué haya llevado al pueblo a Siquem y decir, ahora tenemos la tierra, ahora el compromiso, ¿verdad? Y hay algo que quisiera resaltar, es lo que mencionabas, que vemos a un Dios activo, que dice, yo tomé, yo los libré, yo los liberté de esto y de esto y de esto y esto. Y vemos cómo es que ese Dios que prometió estar, y ellos al ver que están en Siquem, ver, Dios sí lo cumplió su promesa. Sí, Dios estuvo allí. Dios estuvo bien presente. Sí. Es por eso Josué los lleva allí. Recordemos que esta generación es nueva. Esta generación no estuvo en Egipto, no vio las plagas de Egipto, no vio la mano de Dios en Egipto. Solo las historias que tenía. Solo tenía las historias y lo que Moisés había dejado escrito, el libro de la ley, que ya estaba escrito, y lo que ahora Josué estaba escribiendo para dejar testimonio, y les estaba diciendo, ustedes saben, porque en la historia está escrito, que Siquem es el lugar de la promesa. Ustedes no vieron lo que pasó generaciones atrás, pero están aquí en el lugar que el Señor prometió. Ahora es momento de renovar el pacto con esta nueva generación. Y hay algo que me gusta mucho de ese líder Josué, porque les dice, ustedes no estuvieron allí, pero los invita a apropiarse
de esas cosas del pasado que no vivieron para decir, así como Dios estuvo, va a estar fiel con ustedes de nuevo a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Fíjate que es justo lo que iba a comentar, porque el pasaje, el capítulo 24, la narrativa es bien interesante porque empieza a decir vuestros padres. Y yo hice esto en favor de vuestros padres, pero de pronto cambia la cambia narrativa. de tercera persona. Sí, y empieza a decir, vuestros ojos vieron, y dice, yo los llevé, yo los introduje, y precisamente esta palabra la rescato, lo que comentas, Esdras, permite que ellos hagan una apropiación de lo ocurrido. Y luego ahí viene una reflexión hacia nuestra época, de cuántas veces es necesario pensar de forma colectiva por nuestra iglesia, por nuestra comunidad. Es decir, ¿qué es pensar de forma colectiva? Pues pensar en lo que mi iglesia hace a nivel mundial, a nivel local, en distintos niveles, pero también de lo que es mi iglesia y lo que ha hecho mi iglesia en el pasado. Entonces, sabernos que somos parte de un cuerpo. De un cuerpo, de un grupo. Entonces, ¿sí? Al ser parte de un cuerpo, yo me siento con identidad, me siento con un propósito y me siento con una misión, que es precisamente lo que está apelando el pacto aquí. Josué les hace ver que si ellos deciden alejarse de Dios, van a estar permitiéndose dejar un propósito, una misión y un sentido. Entonces, qué bonito es reconocer este propósito, misión y sentido de nuestra vida cuando involucramos las razones de Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Creo que esto trasciende más allá de lo que alcanza a saber el ser humano. Por eso las personas ven y, pues, ¿por qué te levantas tan temprano? ¿Y por qué estás metido en la iglesia? ¿Y por qué estás dispuesto a servir? ¿Y por qué a veces el mundo no lo entiende? Sin embargo, pues nosotros nos toca predicar que no es una ordenanza, sino que nosotros en la libertad expresamos en servicio. Es que eso es lo bonito del evangelio. La gente puede verlo como te obligan a, o tienes que hacer, o tienes que esto, o tienes que lo otro. Lo hacemos con gratitud, por amor, con gusto. Este ministerio que se tiene aquí del conversatorio, del repaso, de la lección, del estudio, es eso, es compartir lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y me gusta pensar que Josué está haciendo con Israel lo mismo que Dios hizo con Josué al principio del libro. En Josué 1, el Señor se le aparece y le dice, no temas ni desmayes. Así como fui con Moisés, así voy a hacer contigo. Toma este pueblo y lo vas a hacer pasar el Jordán. Entonces ahora Josué le está repitiendo a esta generación que él condujo por muchos años, es así como Dios fue con sus padres y los sacó y los trajo y los condujo, así fue con ustedes también, y por eso están aquí. Así fue Dios conmigo, y por eso yo ratifico mi pacto con Dios, y los invito a ustedes a ratificar ese mismo pacto con Él. Así es. Y luego, analizando a profundidad, un poquito más a detalle el pacto, encontramos que se puede entender en dos vertientes, ¿no? Por un lado, la integridad o la sinceridad, una palabra hebrea interesante que es tamín, y por otro lado, la verdad, que la palabra hebrea es emet, ¿no? Estas dos connotaciones forman un todo bien interesante. No sé qué podríamos comentar respecto a esto. Sí, me llama mucho la atención que Josué menciona estas dos, desafía al pueblo a hacer en ese sentido, pero marca algo interesante que va implícito, que es la reverencia. La reverencia a Dios, y me gustaría poder leer un poquito en referente a lo que dice el comentario de la lección, que dice que el llamamiento de Josué era doble. Israel debía reverenciar al Señor y servirlo, ¿en qué? Con sinceridad y en verdad. Y hay algo que nos muestra la lección, que reverenciar al Señor significa manifestar un respeto profundo que surge en base a ¿qué? A un reconocimiento
de la insondable grandeza, santidad y el infinito amor de Dios. Así es, Sí. ahí hay un contraste interesante, como bien mencionas. O sea, a veces pensamos que reverenciar a Dios puede ser un acto muy superficial. Sin embargo, hay que pensarlo como un acto solemne. Y el contraste está en el hecho de que yo me presento ante un Dios infinitamente santo, puro y bueno, y esto contrasta con nuestra naturaleza. Con nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones, que ¿cómo somos? Pues somos un pueblo que somos miserables e insignificantes ante Dios, pero que Dios nos reconoce nuestra dignidad y que en su gracia podemos llegar a significar algo mucho más de lo que nuestra naturaleza es, que es miserable y vil, ¿no? Ujú. Estos dos términos a los que la lección hace referencia, sinceridad y verdad, son parte de la esencia del Evangelio. Jesús nos desafía en el Sermón del Monte: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No significa que no me voy a equivocar, significa que voy a ir creciendo día con día. El sabio Salomón lo escribió porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, mi conocimiento y mi comunión con Dios me van a ir llevando poco a poco a estar más cerca de Él, a ser cada vez más semejante a Él, a ser más perfecto. ¿Y cómo se logra eso? Con permanencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me acerco a Jesús y permanezco en Él, cuando estaba leyendo esta lección, recordé cómo Moisés escribe que cada vez que él bajaba del monte o cada vez que él venía de encontrarse con Dios, rostro iluminado, la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Es decir, ustedes sean perfectos y anden en verdades, no significa no te equivoques, significa permanece cerca de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y poco a poco el Señor nos va a ir transformando, dice Pablo, de gloria en gloria. Así es. Fíjate, Fernando, esto me hace pensar en cómo debería de ser el servicio que nosotros presentamos a nuestro Dios. Porque allí tenemos un ejemplo de un servicio verdadero, un servicio sincero, un servicio, sobra decir que honesto, de parte de Josué, ejemplar. Uh-huh. Y es a lo que estaba desafiando al pueblo. Y me hace pensar cómo tendría que ser nuestro servicio a Dios. Porque, insisto en esto porque es importante, muchas veces nos han llegado a decir incluso que somos fariseos, legalistas, sí, porque piensan que haciendo esto y lo otro se van a acercar al cielo. Y no es así. El servicio genuino a Dios subyace de un espíritu que se somete a Jesucristo. Estoy hablando de nuestra realidad actual. Y cuando nuestra voluntad se somete a Jesucristo, entonces llegas a un nivel de amor, de un corazón contrito, un nivel de sinceridad y de estrecha relación y comunión con Dios, que entonces te impele a tu personalidad a obrar. Y no al revés. No obro para ser salvo, sino... No, obro porque ya soy salvo. Claro, es el resultado de mi gratitud. Uh-huh. Entonces, ¿cómo manifiesto mi gratitud? Fíjate, esto es importante. Siempre que hablo de servicio, me gusta conectarlo con gratitud. ¿Cómo manifiesto mi gratitud? A través del servicio, ¿no? Entonces, así tendría que ser el servicio en las iglesias. Es que yo no hago cosas para salvarme. Yo sirvo con gratitud porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí. Yo no estoy tratando de comprar a Dios. Dios ya me compró a mí con su sangre. Yo simplemente estoy diciendo gracias. Sí, fíjate que cuando era niño, cómo me costó trabajo entender esto. Porque a uno le inculcan, debes de portarte bien. Y a lo mejor te lo enseñan bien, pero tú con buenas intenciones, pero lo entendemos mal. Exacto, en tu inmadurez no llegas a entender plenamente, y yo me preocupaba mucho
a un nivel muy distinto porque era un niño, ¿verdad? Sobre mi salvación y yo pensaba que haciendo yo, pues mi parte, ¿no? Portándome bien, haciendo esto, haciendo el otro, yo estaba más cerca de Jesús. Cuando de pronto alguien me dijo, que me acuerdo que me cruzó mi mente, me dijo, no hay nada que tú puedas hacer por más perfecto que lo hagas, ¿sí? En que te pueda salvar. Entonces solamente es Jesucristo. Pero cuando lo entiendes, lo abrazas, entonces te enamoras de tu Salvador y tu Redentor, y entonces surge la acción, que es diferente, ¿no? La lección nos plantea otra cosa que al inicio yo también comenté, que es el libre albedrío, que es una chulada, diría mi papá, ¿verdad? El libre albedrío. ¿Qué podríamos comentar sobre esta parte de ser libres para servir? El Señor les da una oportunidad por medio de Josué, ¿verdad? De comprometerse. Pero el pueblo bien podría decir, no voy a servir al Señor, voy a elegir otras cosas, ¿no? Pero fíjense que hay algo interesante, que la respuesta de servir al Señor, la respuesta más que nada de ser libres para servir, viene de un corazón agradecido. Y es algo que dio como en el punto, estoy muy de acuerdo en ese sentido. Josué les estaba dando la intención al pueblo de Israel de servirle, pero que en su servicio, en su vida se reflejara una gratitud a Dios de acuerdo a la lealtad que Él había hecho con su pueblo. Y es lo mismo que se nos invita hoy, ¿verdad? Dios ya nos ha salvado, hemos comentado eso. Dios ha sido leal al pacto. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros cometemos algo, Dios nos llama al arrepentimiento, y está también la idea de decir, no, pues no quiero, o sí, necesito. Y Dios es fiel en su promesa. Y cuando nosotros decimos, Señor, sí necesito, Señor, sí quiero hacerlo, lleva, sí o no, ahí en medio un corazón de gratitud. Así es. Recordemos que vivimos en medio del gran conflicto. El cierre del capítulo de la fe, Hebreos 11, en realidad cierra en el 12:1. Pablo dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, después de hacer toda la lista de los héroes de la fe que está en Hebreos 11, Pablo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice que tenemos una nube de testigos que nos está viendo. Cuando yo vi esto de la lección, me acordé del caso de Job. Cómo Dios pone a Job ante el concilio celestial, ante el concilio del universo. Miren a mi siervo Job, que me sirve con amor, que me sirve desinteresadamente. Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero también estaba seguro de que con sus limitaciones humanas, porque Job se hizo preguntas que nunca fueron respondidas, Dios sabía que Job había puesto su confianza en él. Que Job no era como Satanás decía, a Job te sirve porque le conviene, porque le das todo, porque lo bendices, porque lo rodeas. Y Dios conocía el corazón de Job y le dijo, el corazón de Job es genuino. El corazón de Job me sirve porque tiene una comunión conmigo. Su servicio no depende de las bendiciones que yo le doy o de las cosas materiales que él tiene. Y la historia de Job fue un testimonio no solamente para nosotros o para el mismo Satanás. Dice Moisés en el libro de Job, para el universo entero. Job nunca supo lo que estaba pasando. La primera parte del capítulo 1, donde se nos presenta las razones de lo que le sucedió a Job, eso Dios se lo reveló a Moisés. Pero Job nunca se enteró. Y él muchas veces preguntó y dijo, yo quisiera hablar con Dios y preguntarle. Y cuando Dios le habló, solo lo llenó de más preguntas. Y Job dijo, está bien, Señor, solamente te conocía de oídas, ahora te creo. Mis ojos te ven. Y su fe se afirmó. No recibió respuestas, pero su riqueza o su bendición
no dependía de cómo lo tratara Dios o cómo pensaba la gente que lo trataba Dios. Porque él dice, cuando tenía mucho la gente me respetaba y me paraba en las plazas y todos venían a mí. Ahora todos preguntan qué hizo o por qué está así. O como dijeron los fariseos del ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Tenemos que ver las cosas con nuestra limitación en una perspectiva del gran conflicto. Así es. Todos de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Había cosas que Pablo no entendía, pero él decidió seguir siempre a Dios. Lo mismo pasó con Josué. Había cosas que Josué no entendió, pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro, fíjate, Fernando, que siempre que se menciona la historia de Job, no puedo dejar pensar y qué sucedería si fueran nuestros nombres los que fueran pasados ante el tribunal celestial. Para saber de qué pata cojeamos y a ver hasta dónde llega nuestra fe, ¿verdad? Seguramente, pues cada quien hace una introspección y es algo desafiante pensar en eso. Solo por gracia, no hay otra manera. Sí. Solo por gracia. Y otra cosa que yo admiro también de Job, y ahorita que lo mencionas lo quiero decir, es que Job fue un excelente mayordomo de los bienes, pero también fue un excelente mayordomo cuando no tuvo nada. Y a veces pensamos que nosotros tenemos que esforzarnos por administrar nuestros bienes y eso está bien, pero hay ocasiones en que se nos quita, pero también tenemos que administrar lo que hacemos. Lo que no tenemos. Con lo que no tenemos o en la dificultad, ¿verdad? Y regresando al caso de Josué, llama mi atención que la historia nos lleva a un punto en donde pareciera ser que una vez que el pueblo confirma y el pueblo dice, claro que sí lo haremos, ¿verdad? Claro que sí le entramos al pacto, pareciera ser que ameritaba un discurso de motivación o de confirmación o aplausos por parte de Josué, gracias, pero no, se pone en una postura como menciona así el autor incluso como el abogado del diablo, ¿no? Que empieza a decirles, ¿saben qué? Servir a Dios no es cualquier cosa. No es fácil. Y son palabras que retumban también en mi corazón. Servir a Dios no es cualquier cosa. Servir a Dios es solemnidad, no es relajo. Servir a Dios no es tratarle de un igual, ¿verdad? Aunque decimos muchas veces que es nuestro amigo, efectivamente es nuestro amigo, pero no nos confundamos. Pero tengo que entender que es Dios creador y es santo. Yo soy criatura y soy pecador. No somos iguales. Dirían los filósofos, ¿verdad? Dios es un ser necesario, ¿verdad? Nosotros somos seres contingentes que podemos no existir, pero Dios es preexistente. No pasa nada si no existo. Entonces, la narrativa de la historia lleva a entender que servir a Dios tiene estos desafíos. Número 1, solemnidad. Número 2, que debe ser una decisión en plena libertad y en el ejercicio del libre albedrío. Y número 3, saber que los esfuerzos humanos siempre son espurios. No sirvan para nada. ¿Verdad? Sin embargo, siempre está Dios para rescatarnos. Qué bueno que tocaste ese tema porque Josué ya sabía cómo era el pueblo de Israel. Y yo siento que se puso en esa postura porque ya había visto que una generación pasada ya se había comprometido. O sea, él había escuchado que a otros habían dicho, ¿verdad? Y luego se olvidaron del pacto, se olvidaron de lo que ellos habían dicho. Sí, Señor, te serviremos. Sí, Señor, haremos esto, ¿verdad? Con Moisés. Y ahorita vemos esto y hay 3 cosas que puntualiza la lección que se me hacen muy bonitas. Que dice que en primer lugar, una de la decisión de servir a Dios, sí era un sentido para moldear al pueblo a la revelación divina de Dios. Luego, la segunda parte es que el pueblo debía de aceptar, ¿verdad? En servir a eso. Pero no era algo impuesto. No era algo que ni que Josué ni que otras personas tendrían que imponer. Por eso está libre albedrío. Pero la tercera cosa que se nos recuerda, lo que mencionaste tal vez, es de que el ser humano, Josué sabía que no se podía hacer por nuestras propias fuerzas. Y es aquí en donde vemos cómo es que el pueblo de Israel
responde, pero también Josué les hace el llamado a decir que el servicio de Dios también va ligado a una constante relación con Él. Claro. Claro, exacto. Esto es determinante y es una de las enseñanzas que se va para la posteridad. Esto sigue vigente. Y en otras lecciones hemos visto que qué tan importante es entender en nuestra realidad que todas estas historias que ocurrieron hace muchos años están por demás Están vigentes. escritas por algo, dice Y Pablo. son relevantes para nuestra vida, ¿no? No sé, ibas a comentar algo, Fernando. Perdón. Sí, pensando en esto del pacto, recordemos que cuando Israel sale de Egipto y llegan al Sinaí, el Señor les dice, prepara al pueblo porque en 3 días los visitaré. Laven sus vestidos, limpien su campamento, le puso un límite al Sinaí y me voy a presentar delante de ellos. Y les da los 10 mandamientos y se asustan, es la primera vez que ven a un Dios santo y glorioso en el monte y dicen, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Oye, Moisés sube a la montaña. Perdón que te interrumpa, es como que allí tuvo este recuerdo Josué, dijo, Sí. ¿dónde he escuchado ¿Dónde esto me antes, pasó verdad? esto antes? Entonces Sí. quiso asegurarse, ¿verdad? Sí, porque Josué estaba ahí, Josué lo vivió. Todos dijeron que lo iban a hacer, todos dijeron que iban a estar bien. Yo me subí junto con Moisés, me quedé a la mitad de la montaña. Moisés subió al monte a hablar con Dios y cuando regresamos ya habían hecho un becerro de oro y esto era un desastre. Exacto. Entonces, Josué está recordando eso y les está diciendo, esto es algo que se tiene que decidir todos los días. Es un pacto que se tiene que renovar todos los días. Así es. Luego nos introduce aquí a la necesidad de escudriñar las consecuencias posibles de la idolatría, porque ante un pacto, lo opuesto al pacto, lo que viene a contrastar es que si yo acepto el pacto, estoy con Jesús en nuestra época, en esa época pues está Jehová Dios, estoy del lado de Dios, decido servir a mi Dios, pero por el otro lado estaba la posibilidad de caer en idolatría, ¿verdad? Y la idolatría tenía varios asegúnes. Hay una palabrita interesante hebrea que es natá, que significa inclinarse. Pareciera ser que la historia nos lleva a ver que, ok, esto significa inclinarse. Y la pregunta es, ¿pero ante quién vas a terminar inclinándote? ¿Ante Dios? ¿Verdad? Porque ahorita estamos ante un pacto y tenemos que firmar este pacto, ¿verdad? Casi que con sangre. ¿O ante quién te vas a inclinar? Porque dentro del pasaje es bien interesante que Josué constantemente, no me acuerdo, pero 2 o 3 veces les dice, los dioses que hay entre ustedes. Es decir, ya el problema no eran los dioses de Egipto. Ya estaba sucediendo. Exacto. Eran los dioses que están entre ustedes. Josué les dice, ok, ¿quieren aceptar este pacto? Lo primero que tienen que hacer es quitar los dioses que tienen con ustedes ya. Es decir, ya la idolatría se estaba infiltrando en el pueblo de Israel. Así es. Entonces aquí es bien importante dentro del pacto entender ante quién voy a decidir inclinarme, ¿no? El pueblo hace una declaración, escucharemos su voz. Quiero entrar en esto porque la lección nos recuerda algo interesante, que esta expresión tenía una relación con la obediencia. Y hay algo que a veces cuando yo era niño sinceramente no podía comprenderlo. Siempre veía al pueblo de Israel y veía que Dios daba ordenanzas y que el pueblo de Israel hacía algo y lo limitaba de una manera tal. De hecho, con los judíos, ¿verdad? Incluso cuando estaba Cristo mismo aquí en la tierra, cómo es que seguían ciertas ordenanzas. Había muchas leyes farisaicas. Sí, y hay algo interesante que menciona la lección que Josué no estaba pidiendo al pueblo de Israel que siguiera estrictamente una serie de pasos. No le estaba pidiendo que hiciera unas cosas ceremoniales, sino aquí Josué no está hablando de ninguna ceremonia. No hay un sacrificio, no hay un lavado de purificación. Josué está hablando de algo personal y trascendente. Claro que sí, le estaba pidiendo una relación constante con Dios. Y cuando el pueblo está diciendo, escucharemos su voz, prácticamente está diciendo, ok, como dando la intención de que serviremos a Dios, nos llama a algo. La religión nunca tuvo el propósito
La región de Israel con esta declaración nunca tuvo el propósito de ser legalista. Y me gusta mucho cómo lo expresa el escritor, dice, sino un diálogo constante de fe y amor con un Salvador santo y misericordioso. Qué bonito fuera que todos nosotros pudiéramos contestar así, ¿verdad? Con esa certeza, expresando, haremos lo que Dios pida, ¿verdad? Nos sumaremos a esta iniciativa de hacer lo que Dios quiere. Y pues bueno, esta era una fórmula sencilla de apartarse de la idolatría, de las tentaciones de la idolatría, ¿verdad? Ya después de ahí vemos las tristes historias en donde caían y se levantaban, se nombraban jueces y se volvían a nombrar jueces y volvían a caer en pecado. Pero no obstante, aquí vemos algo bien interesante, que es el esfuerzo de este gran líder Josué por dejarles el legado e irse a descansar en paz, ¿verdad? De que había desafiado al pueblo, les había dicho las consecuencias de apartarse del pacto y les estaba invitando a volver a Dios. A Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces hemos prometido al Señor que vamos a hacer algo, pero luego no lo hacemos? ¿O por qué no cumpliste tu promesa? ¿O qué te dice tu respuesta acerca de la gracia? Nos pregunta acá la lección. Son preguntas de reflexión, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos prometido algo y no cumplido? Y ya para ir aterrizando este estudio, quisiera terminar o cerrar y a ver qué comentario nos merece, analizar un poquito lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Con Josué. Fíjense que hay un pasaje que a mí me gusta mucho leer, que es cuando, creo que en Deuteronomio es donde se narra, que es donde Moisés dice de hecho una escritora... El último discurso de Moisés. Sí, pero hay una escritora, Ellen G. White, que lo dice de la siguiente manera, que Moisés estaba de pie y de pronto, como un soldado cansado, decidió sentarse y recostarse, y allí fue donde descansó. Y toda su historia, todo lo que él había hecho por el pueblo, se quedó en la memoria de muchos, ¿no? Y acá también nos está narrando el epílogo de una historia importante y cómo un líder como Josué estaba terminando por aquí su historia, y me hace recordar cómo inició. La primera ocasión que la Biblia menciona a Josué es en Éxodo 17 y precisamente peleando una batalla. Y termina en un esfuerzo como paternalista por llamar al pueblo al arrepentimiento y a sellar un pacto, ¿verdad? No me voy a cansar de repetirlo, esa esencia de liderazgo moral nos deja bastante a los que pretendemos de alguna manera ejercer el liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos comentar de este cierre? Dios le llama al descanso ya en la vejez, y se une también con la narración de tres decesos más, que es el Eleazar, que era el papá, el padre el hijo mayor de Aarón, el que era el sumo sacerdote, que también había sucedido a Aarón cuando Aarón murió. Ajá. Papá de Finés. El papá de Finés, también yo admiro mucho la determinación de Finés en los pasajes que aparece, y también nos narra cómo se mandan traer los restos de José. Para ponerlos allí, y pareciera que se está dando un sentido de identidad y de pertenencia, porque ellos ya se estaban sintiendo ahora sí dueños de la heredad que no les había costado a ellos, sino que había sido Dios quien se les había entregado en sus manos. ¿Qué nos merece este cierre de esta historia tan bonita, tan épica, diría mi hijo? Es que esos tres casos que se mencionan, Josué, Eleazar y José. José es uno de mis héroes favoritos de la Biblia. José, pues conocemos la historia, sus hermanos lo habían vendido, había sido esclavo, había estado en la cárcel, llegó a ser gobernador. Cuando su padre muere, sus hermanos van todos asustados y le dicen, oye, papá nos dijo que te dijéramos que no seas malo con nosotros y nos trates bien a pesar de lo que te hicimos. Y José llora y les dice, yo ya los perdoné hace mucho, no se preocupen por eso. Y cuando José muere, él les dice, Dios los va a visitar. Cuando Dios los visite y salgan de aquí, llévense mis huesos de aquí. A José lo podían haber enterrado en una pirámide de Egipto como un gobernador o como un faraón. Pero él dice, yo no soy de aquí.
cuando el Señor los visite, cuando sea que eso suceda, por favor, mis huesos se los llevan de aquí y los ponen en Canaán. José siempre tuvo, aún siendo un gobernante de la nación más poderosa del mundo, siempre tuvo su vista puesta en las cosas de arriba. Y este es el epílogo que a mí me gusta destacar. Josué les dice, ya vieron las bendiciones de Dios, ya están en la Canaán, ya Dios cumplió, ya estamos de nuevo en el lugar de la promesa. Aquí están los restos de José, que confió en la promesa hace más de 400 años atrás. Ahora nosotros somos parte de esa familia, somos parte de esa identidad. Está cerrando la vida de Josué, se está refiriendo al cierre de las otras dos vidas. Ahora estamos cerrando un año que está terminando, con cosas buenas, con cosas malas, con errores, con aciertos. Podemos estar de nuevo a las puertas de la Canaán. Solo tenemos que decidir ser fieles al pacto de Dios. Dios no va a cambiar. Dios siempre es fiel. El problema es que Dios me permita a mí no cambiar. Así es. Fíjate que en esta antología de la historia de Josué tenemos varias fotografías, ¿verdad? Uh-huh. Fotografías que nos hacen recordar al líder que estoy seguro que él admiraba, que era Moisés también, en donde Dios le entrega la comisión de introducir al pueblo. Dios le da la bendición de experimentar también cruzar en seco por el río Jordán. Dios le da la bendición de liderar al pueblo hacia adentro, a una tierra extraña. Dios se le aparece a través del ángel de Jehová y le hace vivir una experiencia similar a la que había vivido Moisés, en donde se le aparece y le dice, este lugar es santo, quita tu calzado. Dios le da la bendición de ver este gran milagro, de ver enormes murallas caer, ¿verdad? Con la sola fe. Dios le da la bendición también de guiar al pueblo y ahora lo tenemos presente frente a la oportunidad de configurar o de concertar un pacto que a él le iba a dejar tranquilo, ¿verdad? Porque él estaba cumpliendo la cometida y la empresa que Dios había depositado sobre él. Y toda esta antología nos habla de un Josué que, insisto en esto, deja muchas enseñanzas para nosotros. Yo rescato lo que comentaba hace un momento, la autoridad moral de Josué. Rescato también la cercanía de Dios con Josué y que Josué abría su corazón constantemente para escucharle. También cada vez que Dios así lo pedía, Josué convocaba. Cada vez que Dios daba una orden, él no cuestionaba. Cada vez que Dios le decía, ¿sabes que va a ocurrir esto? Si no evitan hacer esto otro, Josué no dudaba y transmitía al pueblo. Exacto. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, podemos aprender que en Josué tenemos una enseñanza y un recordatorio, diría mejor dicho, de que tenemos nosotros también una empresa de transcurrir con nuestra iglesia, con nuestros amigos, con los que están cercanos a nosotros por esta vida, este mundo que es el desierto, y estamos ya en vísperas de la Canaán celestial y llegará el momento en donde podremos gozar no solamente de haber terminado y peleado la buena batalla. Yo quiero que todos los que estamos aquí, los que nos miran, que en algún momento lleguemos a este punto donde en algún momento estuvo Pablo y ahora lo está Josué, que habremos peleado la buena batalla y lo hemos ganado no por nuestras fuerzas, sino que reconozcamos que es por la fe, la fe en Jesucristo. Esdras, ¿algún último comentario? Se está cerrando un gran capítulo en la historia del pueblo de Israel. Ya hemos visto, el pueblo de Israel tiene muchos capítulos, ¿verdad? En donde Dios ha obrado constantemente. Y el pueblo de Israel, al ver que su líder ya está dando sus últimas palabras, ya después lo vio morir, tener la capacidad de decidir, y el futuro dependía mucho del tipo de respuestas que daba en compromiso al pacto que ya se había establecido.
Me gusta mucho la vida de Josué. Sinceramente, antes no la había estudiado tanto como ahora. Creo que por eso es el propósito de las lecciones. Y me gusta mucho que al final termina siendo un líder muy pastoral y muy cercano, en el cual después de meter por medio del cumplimiento de Dios al pueblo de Israel en esa tierra prometida, los reta. Pero dentro de ese reto también está un sentido de amor, de decir, por favor, y de hacerles ver todos los peligros y de advertirles, ok, si van a servir al Señor, háganlo de esta manera. Integridad, completo, Sí, bien. sí. Si van a eliminar los ídolos, elimínenlos totalmente y tengan una relación constante con Dios. Recuerden que no pueden por sus propias fuerzas ustedes alcanzar una salvación, porque la victoria ya la ha dado Dios. Y me quedo con esto. A final de cuentas, en esto consiste la vida del cristianismo. En esto va a consistir en los tiempos finales, en tomar decisiones. Decisiones personales. Josué menciona, ¿no? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una pregunta que nos debemos hacer constantemente nosotros, ¿verdad? Así ¿Cómo es que nuestra vida cristiana, cómo es que en la iglesia, con qué forma estamos sirviendo en la iglesia? ¿Con integridad o a medias, con una vida doble? ¿Con qué forma estamos sirviendo a Dios al servir a los demás? ¿Con qué forma estamos diciendo al Señor, Señor, dejo que tú vivas en mi corazón y quito estos ídolos? ¿Estamos luchando constantemente con esos ídolos que tenemos ya nosotros? Y solamente otra cosa, tener en cuenta que siempre nuestro futuro va a depender de las decisiones que nosotros tomemos. Dios ya nos ha salvado. Tenemos un Dios tan amoroso que nos ha dado en su palabra el desenlace de la historia, de cómo va a quedar el final, de que todo esto se va a acabar. Solamente te está diciendo, permanece. En el final de los tiempos habrá dos grupos, ¿verdad? Los que permanecieron fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es ese sentido. Creo que Dios ya nos ha dado esa oportunidad. La cosa es, ¿seremos fieles a Dios? Diríamos como Josué esa determinación de, a pesar de que yo soy un ser humano, mi casa y yo, mi corazón entero, te servirá. Así es. Fernando, te voy a pedir que cierres a la cámara, que despidas el programa. Gracias. Ha sido un placer, un privilegio compartir estas reflexiones de escuela sabática con cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, y decirles que la vida de Josué es una vida que nos desafía a una relación personal, constante y de fe con el Señor, y que así como Josué entró a la Canaán celestial, nuestra vida de relación personal de fe y constante, por la gracia de Dios, nos llevará a la patria celestial. Que el Señor nos bendiga. Amén.